¿Cómo están? Soy José María Ramón, soy profesor de la materia Epistemología o Filosofía de la Ciencia. Doy clases en distintas facultades en la Universidad Nacional de la Patagonia y también brindo cursos en otros lugares. Hoy queremos presentarte a través de este video breve de 3 o 4 minutos qué es lo que vas a ver a continuación. La enseñanza de la epistemología es un desafío siempre complejo para estudiantes de licenciatura. Enseñarle el pensamiento epistemológico del siglo XX es extenso y es complejo. Lo que habitualmente hacemos es dar clases que resuman a los autores principales, por ejemplo, Kuhn, Popper, Feyerabend, Lakatos, el Círculo de Viena, Toulmin, etcétera, Laudam, y luego darle a los estudiantes una brevísima selección de autores con pequeños capítulos o textos para que puedan leer como bibliografía obligatoria y algunos textos muy breves de 20 o 30 carillas donde otros autores describen el pensamiento de estos clásicos. Esta es la base, clases del profesor más alguna selección bibliográfica. Pero hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer algo más, agregar un complemento, un refuerzo que de ninguna manera reemplaza la lectura de los textos, solo lo complementa. Y es lo que te voy a pasar a explicar ahora. Gracias a la inteligencia artificial podemos tomar los principales libros de cada uno de los autores, los 4 o 5 libros completos de Thomas Kuhn o de Feyerabend o de Popper, que son relevantes para este tema, y hacer síntesis en formato de audio y de podcast, que nos parece un formato liviano, entretenido, en el que en un breve lapso de 45 minutos a hora y media ofrecemos un audio resumen de uno de los libros de estos pensadores. Sumado todos estos audios en un paquete de 6 o 7 horas de audio, el estudiante universitario va a tener a disposición un formato liviano y atractivo donde se resume toda la obra del autor, lo que no podría ser abordado de otra manera porque requeriría leer miles de páginas. Esta es una manera que hemos encontrado para agregar marco, agregar contexto general del autor, mirando toda su obra y no solo lo que el docente, en mi caso, pueda aportarle en una clase específica de 2 o 3 horas. Por lo tanto, esperamos que estos audios te sirvan. Para hacerlo más nutritivo y más rico, le hemos agregado al audio video con imágenes del libro, del autor, con consignas, con palabras claves y otros insumos que podrás ir viendo como un complemento del audio que estás escuchando para hacerlo aún más rico. Esperamos te sirva este ciclo que hemos preparado con mucho esfuerzo y que, no estaba disponible en las redes y que creemos es un aporte original a la didáctica de la epistemología contemporánea. A disfrutarlo, a meternos en un marco mucho más amplio de los autores, a escuchar sus propuestas a lo largo del tiempo y siempre a leer y hacernos las preguntas claves de todo curso de epistemología. Chau, que la pasen bien y que lo disfruten. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto fundamental, uno que cambió bastante cómo vemos la ciencia. Exacto. Hablamos del capítulo 1 de Ciencia en Acción de Bruno Latour. El título ya es provocador. Dadme un laboratorio y moveré el mundo. Un título muy sugerente, sin duda. Y la idea es analizar juntos el argumento principal de Latour. Que es, básicamente, por qué los estudios súper detallados de lo que pasa adentro de los laboratorios. Lo micro, digamos. Justo. ¿Por qué eso es crucial para entender problemas sociales más grandes? Lo que llamaríamos macro. Claro. Y cómo Latour viene a romper un poco esas divisiones clásicas en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, los CTS. Precisamente, Latour arranca de una tensión, ¿no? Él menciona esos primeros estudios etnográficos, como los de Karin Knorr-Cetina, por allá a fines de los 70. Sí, los recuerdo. Que mostraron que, en el día a día del laboratorio no pasaba nada tan científico en el sentido tradicional, nada excepcional. Lo cual fue medio chocante, imagino. Generó críticas, claro, porque entonces, si no hay nada especial adentro, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué reciben tanta plata? Esa es la pregunta que flota. Y Latour se hace cargo de esa crítica. La que dice, mirar el detalle mínimo del laboratorio
eso no nos dice nada sobre política científica, sobre los grandes temas. Al principio él defiende esos estudios. Dice que era necesario meterse, ¿no? Abrir las famosas cajas negras de la ciencia, ver la práctica cotidiana. Entiendo, como un primer paso indispensable. Pero claro, la pregunta seguía ahí. Si adentro no hay nada inherentemente distinto, ¿cuál es la función del laboratorio? Y acá es donde Latour da un paso más. Ajá. Critica fuerte esa separación entre los que estudian lo macro, políticas, instituciones, controversias públicas, y los que miran lo micro, las negociaciones chiquitas, un paper, una charla. Una división que él dice que es medio tramposa, ¿no? Exacto. Dice que reproduce, con otras palabras, la vieja discusión entre internalismo, solo mirar las ideas científicas, y externalismo, solo mirar lo social de afuera. Y pone ejemplos muy claros. Por un lado, analizar la controversia de la Etril o el accidente de Windscale. Temas enormes, de impacto público. Y por otro, hacer un análisis casi de semiótica de un artículo o escuchar qué se dice en los pasillos del laboratorio. Parecen enfoques totalmente desconectados. Universos distintos con métodos que no se hablan. Ahí está el nudo del capítulo. Entonces, ¿qué propone Latour? ¿Descartar lo micro? Todo lo contrario. Ahí está lo interesante. Propone no abandonar la etnografía del laboratorio, sino ampliarla. Usar esas mismas herramientas detalladas para ver cómo se construye el laboratorio mismo. ¿Cómo se arma? ¿Cómo llega a existir? Exacto. Y más importante, cómo se posiciona estratégicamente en relación con eso que llamamos el afuera, la sociedad. O sea, mirar la frontera misma. ¿Cómo se crea y se maneja esa división entre un adentro y un afuera? ¿Va por ahí? Diste en el clavo. La tesis fuerte es que la diferencia real entre dentro y fuera, y sobre todo la diferencia de escala entre micro y macro, no son datos de la realidad. Interesante. Entonces, Latour dice que los laboratorios son justamente máquinas diseñadas para deshacer esas diferencias, para borrar las escalas que damos por sentadas. Es un giro fuerte, o sea, nos pide que dejemos de creer que hay una diferencia real ontológica entre un científico hablando y una política nacional. que suspendamos esa creencia, al menos para analizar. El laboratorio trabaja activamente para conectar esos niveles, para hacer que lo micro tenga efectos macro. Eso cambia toda la perspectiva. El laboratorio ya no es esa torre de marfil aislada, Para nada. sino una herramienta estratégica, una palanca diseñada para actuar sobre el mundo exterior, para reconfigurarlo, borrando las escalas en el proceso. Exactamente. Es el punto de Arquímedes que menciona el título. Dadme un laboratorio y moveré el mundo. Es literal, en su visión. Claro. Y esto nos deja pensando varias cosas, ¿no? Definitivamente. Podríamos plantear algunas preguntas para seguir la reflexión, quizá para quienes nos escuchan. Dale, me parece perfecto. Por ejemplo, primero, si aceptamos esta idea de que los laboratorios activamente desarman la distinción micro-macro, ¿cómo cambia nuestra forma de pensar la influencia social sobre la ciencia o la influencia de la ciencia en la sociedad? ¿Siguen sirviendo esos términos? Buena pregunta. ¿Y qué más? Segundo, ¿qué implicaciones tiene para nuestra idea de objetividad científica si pensamos el laboratorio no como un lugar aislado y puro, sino como un nodo estratégico que está metido hasta el cuello en la reconfiguración de lo social? Uf, esa es profunda. Toca un nervio central de la ciencia. Y una tercera, quizá más metodológica. Si la escala no es algo fijo, sino algo que se produce y deshace, en parte gracias a los laboratorios, ¿cómo deberíamos abordar el estudio de fenómenos complejos que parecen jugar en distintas escalas a la vez? Preguntas clave, sin duda. Latour nos deja con tarea para la casa. Totalmente. Nos desafía a repensar radicalmente esa conexión entre ciencia, laboratorio y sociedad. La idea de que, desde ese lugarcito, el laboratorio, se puede realmente mover el mundo, es muy potente. Cuestiona mucho de lo que damos por sentado. Y ojo, este es solo el capítulo 1. Es apenas la introducción al pensamiento de Latour, que es súper rico, complejo y a veces, bastante polémico. Sin duda, pero fundamental para entender la ciencia contemporánea. Totalmente de acuerdo. Hablamos del capítulo 2 de la obra colectiva Science Observed, que se publicó originalmente en 1983. El capítulo se titula Dadme un laboratorio y moveré el mundo.
Un título potente, desde luego. Muy potente. Y bueno, nuestra idea hoy es desgranar un poco cómo Latour usa el caso de Louis Pasteur, allá por 1881, para argumentar algo fascinante. Que la ciencia, desde el laboratorio, puede literalmente reconfigurar el mundo exterior. Eso es, cómo se captan los intereses de otros y se redefine la realidad desde ese espacio, digamos, aparentemente aislado. Latour nos sitúa ahí, en 1881, el laboratorio de Pasteur, en la École Normale Supérieure. Pues resulta que era el centro de todas las miradas, ¿no? Científicas, mediáticas. Muchísimo interés. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tanto revuelo por unos microbios? Claro. Para Latour, esto ya es una pista. Demuestra que esa separación tan tajante que a veces hacemos entre el interior del laboratorio y el exterior social, pues no es tan real. O sea, que se crea como un circuito. Exacto, un circuito, una conexión entre grupos sociales muy diferentes y lo que pasa dentro del laboratorio. Y aquí entra el concepto clave de Latour. La traducción, ¿verdad? Justo, la traducción de intereses. Fíjate, él se distancia de lo que decía la Escuela de Edimburgo, que era una corriente importante que decía que los intereses sociales ya existentes moldeaban la ciencia. Latour, citando a Woolgar, dice, bueno, es muy difícil saber desde fuera qué quieren realmente los grupos sociales. Pero él va más allá, y esto es lo genial. A ver. Lo crucial no es saber lo que quieren, sino la capacidad de convencerles sobre qué deberían querer, sobre cuáles son sus verdaderos intereses. Ostras, eso es potente. Mucho. La frase del texto es demoledora. Aquel que es capaz de traducir los intereses de los demás a su propio lenguaje. Llévalas de ganar. Entendido. O sea que el interés de los granjeros o los políticos por Pasteur no sería la causa. No. Sino la consecuencia. Es la consecuencia del esfuerzo de Pasteur por conectar sus bichitos, sus microbios, con las preocupaciones de esa gente. Preocupaciones que a veces él mismo les ayuda a definir, claro. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se aterriza? Porque convencer a un ganadero preocupado por el clima o sus tierras de que la clave está en algo invisible. Pues ahí está el método, lo que Latour llama el primer movimiento, captar los intereses de los otros. Pasteur ya lo había hecho antes, con la cerveza, con los gusanos de seda. Cierto. Y ahora lo aplica al carbunco, al ántrax, que para los granjeros, los veterinarios, la administración, bueno, era una plaga terrible. Había estadísticas, era algo muy real, muy local. Y me imagino que antes de Pasteur, la forma de ver el ántrax sería muy distinta, más local. Totalmente distinta. Antes de Pasteur y de Koch, claro, el ántrax era un lío. Los veterinarios consideraban 1000 cosas. El tipo de suelo, el clima, cómo se manejaba el ganado, las cosas raras de cada animal o cada granja. Un conocimiento muy pegado al terreno, ¿no? Sí, un saber prudente, muy variable, lleno de incertidumbre, adaptado a cada sitio. Por eso había mucho escepticismo a decir, es un microbio, porque la enfermedad se mostraba de formas tan diferentes. Claro, no cuadraba una causa única. No cuadraba. Y es justo esa visión, esa complejidad local, lo que Pasteur quiere, desmontar y traducir. Su objetivo es convencer a todo el mundo de que ese problema tan variado, tan local, puede reformularse. ¿Cómo? Pues como un problema único y universal. La acción de un bacilo, el Bacillus anthracis. Y aquí está la jugada maestra. Dime. Ese bacilo solo se puede entender y controlar ¿dónde? En el laboratorio. Así que el laboratorio se convierte en lo que Latour llama un punto de paso obligado. Si quieres entender y solucionar el ántrax, tienes que pasar por el laboratorio de Pasteur. Tienes que aceptar sus reglas, sus microbios. Fascinante. O sea, el laboratorio deja de ser un sitio aislado y se convierte en el centro de mando casi, desde donde se dice qué es el problema y cuál es la solución. Eso es, en resumen, lo que Latour nos muestra es que el poder del laboratorio no viene de estar cerrado, sino de su habilidad para echar redes hacia afuera. Para traducir. Para traducir los problemas del mundo a su lenguaje, al lenguaje experimental. Y al hacer eso, transforma los problemas y también los intereses de la gente afectada. El laboratorio se vuelve un centro estratégico que quiere, como dice el título, mover el mundo. La verdad es que esta idea de la traducción y el laboratorio como ese centro estratégico da mucho que pensar. Y nos deja algunas preguntas, ¿no? Para seguir dándole vueltas a este texto. Claro. Por ejemplo, primero, si la ciencia, como vemos con Pasteur, no solo resuelve problemas, sino que los define y configura los intereses de la gente,
¿Hasta qué punto podemos seguir hablando de una simple aplicación de la ciencia a la sociedad? ¿No será más bien una co-construcción continua? Es una pregunta clave, sí. Y segundo, si los intereses son una consecuencia del trabajo científico y no la causa, ¿qué pasa con nuestras ideas sobre la objetividad, la neutralidad en la ciencia? ¿Significa esto que toda ciencia es, en el fondo, política? En el sentido de que reorganiza relaciones, prioridades. Implicaciones muy profundas para cómo entendemos la ciencia. Y una última, quizás más actual. ¿Cómo vemos hoy esa idea de Latour de que la frontera entre el dentro y el fuera del laboratorio se disuelve? Pensemos en la ciencia ciudadana, el Big Data, la investigación en red. ¿Se han multiplicado esos laboratorios que intentan mover el mundo traduciendo intereses? Sin duda, temas para seguir explorando. Desde luego. El análisis de Latour sobre cómo la ciencia de laboratorio da forma a nuestra realidad es enorme, y apenas hemos arañado la superficie con este capítulo sobre Pasteur. Queda mucho por descubrir en su obra. Muchísimo. Hay más movimientos, más conceptos clave en su pensamiento que merecen la pena explorar. Vamos a analizar el capítulo 3 de Bruno Latour, que se titula «Dadme un laboratorio y moveré el mundo». Estamos usando la versión en castellano de Marta I. González García. Pensamos este análisis, especialmente para un público universitario, buscando ir a fondo con los conceptos. La misión de hoy, entender cómo, para Latour, un laboratorio no solo, digamos, observa el mundo, no, va más allá, activamente lo transforma y hasta redefine lo que a la sociedad le interesa. Y para eso, vamos a usar el caso de Pasteur y el ántrax como guía. A ver, empecemos a desarmar esto. Situémonos un poco antes de Pasteur. El ántrax era, bueno, un desastre para el ganado en Francia, un problema grave, pero la forma de entenderlo era muy local, muy compleja. Sí, multifactorial diríamos hoy. Exacto. Los veterinarios de la época miraban un montón de cosas. El tipo de suelo, el clima, cómo era cada granja, cada animal en particular. Era un conocimiento, Latour dice, prudente, sí, pero muy variable, incierto. Y desconfiaban mucho de las explicaciones súper simples, ¿no? Como decir, es un solo micromio. Claro, totalmente. Parecía haber como un abismo entre esa realidad caótica de la granja y el ambiente súper controlado del laboratorio. Difícil imaginar cómo empezar a meter mano ahí desde la ciencia, ¿no? Justamente. Y ahí es donde Latour introduce lo que llama el primer movimiento, esto de captar los intereses de los otros. Pero ojo, aquí viene lo interesante. A ver. Latour dice que el interés de los granjeros o de los administradores en lo que hacía Pasteur no existía antes. No es que ellos estuvieran pidiendo a gritos una solución científica. O sea, no había una demanda previa. Según Latour, no de esa forma. Él argumenta que Pasteur tuvo que activamente construir ese interés. Tuvo que convencerlos de que su enfoque, el del laboratorio, era relevante para ellos. Vaya. Sus esfuerzos, dice Latour, tradujeron lo que otros querían. O quizá mejor dicho, lo que Pasteur les hizo ver que necesitaban. Esto le da una vuelta completa a la idea de que la ciencia solo responde a problemas sociales. Claro, invierte la causalidad. Exacto. Los intereses terminan siendo una consecuencia del trabajo científico, no el punto de partida. Y ahí es donde, como decías, la cosa se pone buena. Pasteur aplica su método, se mueve él y sobre todo mueve sus métodos, su lógica de laboratorio a ese mundo ajeno, la granja. El texto cuenta cómo arma un laboratorio improvisado ahí mismo. Es como un choque de planetas, ¿no? La granja del siglo XIX, con todo su desorden, y la lógica controlada del laboratorio parisino. Sí. Sí. Y Pasteur se enfrenta a esa brecha. Los animales grandes, que se ven, y los microbios chiquititos, invisibles, que él hace visibles en su laboratorio. Ese movimiento, ese desplazamiento, es fundamental. Pero necesita algo más para funcionar. La traducción. Ajá. Pasteur y su gente no solo van a la granja. Aprendan a hablar el idioma de los granjeros, de los veterinarios, pero lo reinterpretan. Lo traducen a los términos del laboratorio. Como por ejemplo. El ejemplo que da Latour es genial. Lo que para un granjero es un campo maldito, un lugar peligroso, medio misterioso, Sí. en el laboratorio se traduce a un concepto súper preciso. La fase de espora del Bacillus anthracis. Algo que se puede identificar, aislar, manejar.
que por cierto había descubierto Koch. Ah, claro. Entonces, al reformular el problema del granjero en el lenguaje y con las entidades del laboratorio, el laboratorio de repente sí puede decir algo sobre el problema del campo. Se empieza a borrar esa línea divisoria tan estricta entre el laboratorio y el afuera. Entiendo. O sea, el laboratorio no solo descubre algo que ya estaba ahí, sino que activamente reescribe la realidad en sus propios términos para poder actuar sobre ella. Es fuerte esa idea. Muy potente. Y así, partiendo de una indiferencia o hasta desconfianza inicial, Pasteur logra que la gente de fuera de su mundo, los granjeros, los funcionarios, se interesen en lo que hace. ¿Por qué? Porque les da una nueva forma de entender el ántrax y sobre todo les da una promesa de control, de solución. Y si conectamos esto con la visión más general de Latour, lo que está describiendo es cómo la ciencia, a través de estos procesos de moverse y traducir, extiende su influencia, no se queda encerrada. Claro. Redefine problemas que eran sociales, como una enfermedad del ganado. Reconfigura las relaciones entre todos los actores, humanos, animales, microbios. Y así, efectivamente, mueve el mundo desde ese espacio que parecía aislado. El laboratorio como un centro activo de transformación social y natural. Exactamente. Un centro desde el cual se reconfigura activamente la sociedad y la naturaleza. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál sería la idea central que nos llevamos hoy? ¿Que ciencia y sociedad no son cosas separadas que a veces chocan? No, para nada. Según Latour, se co-construyen. El conocimiento científico y los intereses sociales se van moldeando juntos, en un proceso continuo. El caso de Pasteur lo deja clarísimo. El laboratorio sale, traduce y transforma lo que encuentra. Y para que sigamos pensando en esto, que da para mucho, quedan algunas preguntas epistemológicas interesantes, ¿no? A ver, adelante. Primero, ¿de qué manera esto de traducir los problemas prácticos al lenguaje del laboratorio no solo permite encontrar soluciones, sino que quizá redefine la naturaleza misma de esos problemas? ¿Y cómo limita o abre ciertas posibilidades de solución? Buena pregunta. Segundo, si aceptamos que los intereses se pueden construir desde la ciencia, como dice Latour, ¿qué pasa con la idea clásica de objetividad o neutralidad? Sobre todo al elegir qué investigar y qué no. Eso toca un nervio sensible de la ciencia. Y una tercera, pensando más en hoy. ¿Cómo podemos usar este análisis de Latour, lo del desplazamiento y la traducción, para entender mejor cómo la ciencia y la tecnología de ahora interactúan con la sociedad y van moldeando nuestros intereses, nuestras preocupaciones actuales? Son preguntas potentes, ¿eh? Definitivamente hay mucho más para desentrañar en el pensamiento de Bruno Latour. Esperamos seguir con esta exploración de su obra, quizá compilando más análisis como este. Sería muy interesante. Y nos vamos a centrar específicamente en la segunda parte, la que él titula Movimiento 2, mover el punto de apoyo a una posición más fuerte. La idea es ver cómo, para Latour, el laboratorio se vuelve como un centro de operaciones, ¿no? Para reconfigurar el mundo de afuera. Y usa el caso de Pasteur y el antrax. ¿Así es? Y Latour ahí usa un concepto clave, la traducción. Pasteur, dice él, traduce la enfermedad. Traduce. ¿En qué sentido? Bueno, no es traducir palabras, claro. Es más bien un desplazamiento. O sea, Pasteur toma algo muy específico, el bacilo del antrax, y se lo lleva de la granja, de ese entorno complejo, al laboratorio, que es un entorno controlado. Ajá, pero no se lleva toda la granja, ¿eh? Solo el bacilo. Y al hacer eso, al aislarlo, está como reformulando el problema. Y también, muy importante, los intereses de la gente afectada, como los granjeros, los veterinarios, los traduce a un lenguaje que se entiende y se maneja en el laboratorio. Claro. Y ahí es donde entran las técnicas propias del laboratorio, ¿no? Pasteur, con sus cultivos. Exacto. Logra algo que afuera era imposible. Aislar el bacilo de otros microbios. Y sobre todo, cultivarlo, multiplicarlo muchísimo. O sea, lo que era invisible o difuso afuera, Adentro se vuelve visible, concentrado, manejable. Ese cambio de escala es fundamental. y eso altera el poder, me imagino. Totalmente. Afuera, el microbio invisible era fuerte, digamos, frente a los animales, a las personas. Adentro, en el laboratorio, con el microbio aislado y visible, el científico se vuelve más fuerte que él. Puede estudiarlo,
manipularlo. Exacto. Le da una autoridad sobre la enfermedad que antes no tenía nadie. Se invierte la fuerza, al menos localmente, dentro del laboratorio. Y Pasteur va más allá, según Latour. No solo lo tiene ahí visible, sino que intenta reproducir la enfermedad. Eso es. Inocula animales del laboratorio con los cultivos puros. Busca imitar lo que pasaba afuera con la episodia, pero ahora bajo condiciones controladas. Una especie de simulación. Una imitación controlada, sí. Y esto es clave porque permite demostrar esa inversión de fuerzas de forma convincente. Afuera, todo es caos, confusión. Adentro puedes decir, mira, esta causa produce este efecto. Claro, hace más fuerte su argumento. Mucho más. Refuerza la idea de que para entender y luchar contra el anthrax real, el de afuera, tienes que pasar sí o sí por su laboratorio. Se convierte en lo que Latour llama un punto de paso obligado. Pero Latour también menciona el escepticismo, ¿no? La gente de afuera, los veterinarios podían decir, bueno, eso es en tu laboratorio, pero la realidad es más complicada. Las enfermedades varían, a veces matan, a veces no. Claro, esa era una objeción fuerte. Y aquí es donde entra otro paso crucial de Pasteur, la capacidad de manipular la virulencia del microbio. Manipular la fuerza. Exacto. Él y su equipo descubren cómo atenuar, cómo debilitar los microbios. El caso famoso del cólera aviar, por ejemplo. Se dan cuenta de que pueden debilitar los cultivos exponiéndolos al oxígeno, por ejemplo. Y lo más importante, descubren que esos microbios debilitados, si se inoculan, pueden proteger contra la forma fuerte, la virulenta. Ahí está. Entonces, el laboratorio ya no solo identifica y reproduce, sino que imita y controla la propia variación. Justo el punto que más desconcertaba y que usaban los escépticos. Claro, ahora puede decir, puedo hacerlo más débil, más fuerte, puedo enfrentar uno contra otro. Exactamente, domina la dinámica interna de la enfermedad. Y esto, fíjate, empieza a interesar a otros grupos. Por ejemplo, los higienistas. Los que estudiaban las epidemias a gran escala, ¿cierto? Esos mismos. Intentaban entender por qué una epidemia afectaba a una ciudad entera, mirando factores ambientales complejos y muchas veces no llegaban a conclusiones claras. Ven en el microcosmos de Pasteur, donde sí puede controlar y ver causa-efecto, una herramienta potente para sus propios problemas macro. Entiendo. El laboratorio se vuelve relevante para más gente. Sí. Se va ampliando el círculo de actores que ven en el laboratorio un lugar útil para sus intereses. Entonces se completa ese doble movimiento que describe Latour. Primero, del campo al laboratorio, para aislar, para traducir, y luego el laboratorio, ya con ese saber hacer nuevo, manipular, atenuar, atrae los problemas afuera hacia adentro. Eso es. Se posiciona como el lugar donde se van a encontrar las soluciones prácticas, para la veterinaria, para la higiene pública. La idea central, entonces, es potente. El laboratorio no es un espejo pasivo de la naturaleza. Para nada. Es un lugar activo que, con prácticas muy concretas, aislar, cambiar escala, traducir, invertir fuerzas, rehace la realidad, reconfigura las relaciones de poder y, al final, atrae al mundo exterior hacia sí. Muy interesante. Y esto nos deja con varias preguntas para seguir pensando, ¿no? Preguntas más epistemológicas, quizá. Sí, claro. Por ejemplo, uno podría ser, ¿cómo exactamente esa traducción de un problema al laboratorio termina cambiando no solo el problema en sí, sino también todo el tejido social y de poder que lo rodea? Buena pregunta. Y otra, si el conocimiento se construye en un lugar tan específico, tan artificial como el laboratorio, ¿cómo es que después ese conocimiento logra salir y considerarse válido o aplicable afuera, en el mundo real, digamos? Fundamental esa. Y quizás una tercera. ¿Qué implica para nuestra idea de la ciencia, de la objetividad, pensarla no tanto como un reflejo fiel de la realidad externa, sino como una activa reconfiguración de esa realidad a través de estas manipulaciones y cambios de escala? Preguntas clave, sin duda. Abren la puerta a discusiones mucho más amplias sobre ciencia y sociedad. Bueno, esperamos que este análisis les haya parecido interesante y útil. ¿Sí? Y nos vamos a centrar en una parte muy concreta. Movimiento 3. Mover el mundo con la palanca. Vamos a ver cómo Latour analiza el caso de Pasteur y la vacuna del carbunco, del anthrax, para explicar esto de cómo las innovaciones transforman el mundo. Exacto.
Porque la idea de Latour, que es muy potente, es que no basta con descubrir algo en el laboratorio. El verdadero reto es, digamos, sacarlo de ese entorno controlado y que funcione fuera, en la sociedad. Y veremos que no es un camino recto, ¿eh? Es más bien una negociación compleja. Claro. Latour arranca diciendo que, vale, Pasteur ya tenía cierto interés de algunos grupos con sus experimentos sobre el carbunco, ¿no? Pero que eso no era suficiente, que ese interés podía, evaporarse. Necesitaba algo más, un paso, llevarlo del laboratorio al campo, literalmente. Y aquí es donde entra un concepto clave que Latour trabaja mucho con Cashon, la traducción. Pasteur tiene que traducir los intereses de los ganaderos, de los veterinarios, o sea, convencerles de que sus problemas, la enfermedad que mataba a sus animales, se podían resolver a través de su laboratorio, de sus microbios. No es imponer, ¿sabes? Es alinear los intereses de todos mediante una negociación. Entiendo. Y eso nos lleva directamente al famoso experimento de Pouilly-Lefort, en 1881. Latour lo describe casi como una obra de teatro, una representación. ¿Por qué usa esa palabra? Pues porque fue exactamente eso, una demostración pública, muy mediática, sí, pero de algo que Pasteur ya había ensayado y comprobado en su laboratorio. Lo fascinante, y aquí está el núcleo del argumento de Latour en esta sección, es porque funcionó. Funcionó no porque la ciencia del laboratorio prediga, sin más, el mundo exterior, sino porque la granja de Pouilly-Lefort fue, digamos, modificada. La adaptaron para que replicara las condiciones del laboratorio. Se negociaron detalles cruciales: cuántos animales, cómo inocularlos, quiénes serían los controles. Ah, claro. O sea, no es que la vacuna funcionara en el mundo real tal cual. Exacto, es que extendieron el laboratorio al campo. Se negoció ese entorno para que fuera compatible con el experimento. Esto, para Latour, rompe esa dicotomía tan simple de un dentro del laboratorio y un fuera del mundo real. Las fronteras se difuminan. Vale, entiendo. Es una idea potente. Pero, a ver, si Pujol fue una extensión tan controlada del laboratorio, ¿cómo se pasó de ahí a vacunar en toda Francia? Pasteur no podía ir granja por granja montando un laboratorio, ¿no? Efectivamente. Y ahí Latour introduce otro elemento fundamental: las redes. Para que la vacuna se extendiera y fuera eficaz a gran escala, no bastaba con el frasco de vacuna. Hizo falta que las propias granjas adoptaran ciertas prácticas casi de laboratorio: desinfección, llevar registros, seguir protocolos. Y, algo crucial, la prueba de que funcionaba a escala controlada, la prueba definitiva, vino de otro sitio. ¿De dónde? De las instituciones de estadística. Fueron los mapas, los gráficos, los informes que mostraban cómo bajaba la incidencia del carbunco donde se usaba la vacuna. Esas herramientas de registro hicieron visible el éxito. La sociedad francesa, la epidemia, se volvieron manejables, visibles, gracias a esos números y mapas. El laboratorio, en cierto modo, se expande a través de esas redes burocráticas, de datos, administrativas. Entonces, resumiendo, el movimiento que describe Latour sería: primero, captar el interés. Luego, traducir los problemas del mundo real al lenguaje y las soluciones del laboratorio. Después, extender el laboratorio al campo en una demostración controlada como Pouilly-Lefort. Y finalmente, difundir la práctica y demostrar su éxito usando redes, estadísticas, registros. Exactamente, ese es el recorrido. Y los conceptos clave que maneja aquí Latour son esos: la traducción de intereses, como decíamos, esa negociación; la extensión del laboratorio, que transforma el entorno para hacerlo compatible con la ciencia; la disolución de la frontera dentro-fuera, que ya no es tan nítida; y el papel crucial de las redes sociales, técnicas, de datos, para que una innovación realmente mueva el mundo. La verdad es que es un análisis que, te obliga a mirar la ciencia y la tecnología de otra manera, ¿no? No como algo puro y aislado. Y para seguir dándole vueltas a este texto que da para mucho, podríamos dejar planteadas algunas preguntas, quizás. Preguntas más epistemológicas que surgen de aquí. Desde luego. Se podrían plantear varias, ¿sí? Por ejemplo, Sí. una: si la traducción es siempre una negociación de intereses para que un hecho científico salga del laboratorio y sea aceptado, ¿qué pasa con la idea tradicional de objetividad científica en ese proceso? ¿Se mantiene intacta?
Otra podría ser, si para que la tecnología funcione hay que adaptar el mundo real a las condiciones del laboratorio. ¿Hasta qué punto las tecnologías se adaptan al mundo o más bien rehacen el mundo a su imagen? Interesante esa dualidad. Y una tercera, quizá, si la prueba de la eficacia a gran escala depende tanto de herramientas como la estadística, ¿qué implica esto? ¿Estas herramientas solo miden una realidad que ya está ahí o también ayudan a construir esa realidad social o natural que describen al hacerla visible y medible? Preguntas muy profundas, la verdad, que nos deja este análisis de Latour. Nos muestra una ciencia que es, bueno, una práctica social negociada que construye mundo. Sin duda alguna, y esto es solo una parte, un fragmento del pensamiento de Latour, que es muy amplio y complejo. Exacto. Queda mucho por explorar en su obra. Específicamente con el capítulo 6 de sus escritos sobre la ciencia en acción. Se titula Dadme un laboratorio y moveré el mundo. Un título muy sugerente, sin duda. Totalmente. Y bueno, la idea es analizar cómo Latour usa el caso de Louis Pasteur para desafiar esa noción tan común de que la ciencia está como aislada de la sociedad. Exacto. Queremos entender su argumento central. Cómo un espacio que parece cerrado, el laboratorio, puede llegar a, transformar la sociedad completa. Justamente. Latour nos invita a repensar esas fronteras que siempre trazamos. El texto sugiere que esa línea entre el adentro del laboratorio y el afuera social, pues no es tan clara. Es más bien porosa, construida. A ver, ¿cómo puede ser que el trabajo hecho dentro de un laboratorio en París pueda tener un efecto tan radical en las granjas, afuera? Parece una división evidente, pero él, la cuestiona de inmediato. Claro, y ahí es donde entra su concepto clave, el de traducción o desplazamiento. es como un doble viaje, ¿sabes? A ver, ¿cómo es eso? Primero, Pasteur traduce el problema grande, complejo, del ántrax en las granjas, eso sería lo macro, a una versión que puede manejar dentro del laboratorio. Vale, algo más pequeño, controlable. Exacto. Cultivos, animales de prueba, un entorno micro. Pero ojo, la operación clave viene después, la segunda traducción. Llevar la solución del laboratorio, la vacuna, de vuelta al mundo exterior. ¿Y hacer que funcione allí? Y hacerla relevante, efectiva allí. No vas a contenerla en el tubo de ensayo. Entiendo. O sea, no es solo ir y volver. En cada paso, en cada traducción, algo se transforma. Los actores, los granjeros, los veterinarios, los microbios mismos, hasta las ovejas, cambian sus relaciones, ¿no? Precisamente. El laboratorio entonces se mete en las redes de intereses agrícolas. Y las prácticas agrícolas, a su vez, tienen que empezar a incorporar cosas del laboratorio, como la inoculación. Exacto, como la higiene, la esterilización, la inoculación controlada. Pero ¿cómo se asegura que esa traducción funcione? Esa es la pregunta del millón. Claro. Y ahí Latour analiza cómo se negocia la equivalencia. Porque vamos, una placa de Petri no es una granja. Son mundos distintos. No para nada. Él argumenta que la ciencia avanza convenciendo a otros, granjeros, políticos, de que esas traducciones son, digamos, fieles, relevantes, útiles. Y recalca algo fundamental. ¿Qué cosa? Que la solución del laboratorio, la vacuna en este caso, solo funciona afuera si se consigue replicar, aunque sea parcialmente, las condiciones controladas del laboratorio. Ah, como la analogía del tren que mencionas. Esa misma. Los hechos científicos necesitan sus vías, sus redes. Puedes extender las vías, conectar puntos, pero no puedes sacar la locomotora a campo traviesa y esperar que funcione igual. Entiendo. No hay magia. Es extender la red del laboratorio. Es una extensión deliberada, costosa, de esas condiciones y prácticas. Y esto me lleva a otro punto que Latour desmonta. Esa idea de que lo micro del laboratorio nos sirve para entender lo macro de la sociedad. Él dice que Nanay, no. Totalmente lo contrario. Argumenta que el laboratorio es, de hecho, uno de los pocos sitios donde la escala casi que se vuelve irrelevante. ¿Por qué? Porque es precisamente allí donde se puede alterar la composición misma de lo social. ¿Cómo así? Bueno, Pasteur, trabajando en su laboratorio, no estaba simplemente recibiendo influencias de la sociedad. No era pasivo. Él estaba modificándola activamente. Al encontrar la vacuna. No solo eso. Al identificar, aislar y, en cierto modo, darle entidad, darle voz
a un actor nuevo y potentísimo: el microbio. El microbio como actor. Esa sí que es una idea potente. Claro. Y actor, para Latour y la teoría del actor red, no solo son los humanos, ojo, es cualquier cosa que genera un efecto, que cambia una situación, que hace hacer cosas a otros. Entonces, al hacer visible y manejable a este agente invisible, Ujú. Aster y sus seguidores, los pastorianos, se colocan en una posición clave. Se vuelven intermediarios indispensables en un montón de relaciones: la agricultura, la higiene pública, la medicina, la economía, incluso la política colonial, la guerra. Exacto. Su laboratorio se convierte en un paso obligado, como dice Latour. Si quieres entender o controlar ciertas cosas, tienes que pasar por ahí, por sus instrumentos, por sus microbios, por sus científicos. Y Latour sugiere que esto es una forma de poder, de política, mucho más profunda que la política de los parlamentos, digamos. Mucho más transformadora, sí. No se trata tanto de buscar la ideología de Pasteur, si era conservador o liberal. Eso es secundario para Latour. Lo importante es ver cómo su práctica científica, sus experimentos, sus publicaciones, introdujeron fuerzas nuevas, los microbios como agentes reconocidos, y actores nuevos, los científicos como sus portavoces, que reconfiguraron la sociedad desde la base. Desde lavarse las manos hasta... Hasta cómo se diseñan los hospitales, cómo se organiza la producción de alimentos, cómo se piensa la salud pública. Cambios enormes. Bueno, entonces, si recapitulamos los puntos clave de Latour en este capítulo serían: 1. Disolver esa frontera artificial entre laboratorio y sociedad, el adentro y el afuera. Ajá. 2. El proceso de traducción o desplazamiento como el mecanismo que permite esa extensión y transformación. Fundamental. Y 3. Que la distinción micro-macro pierde bastante sentido, porque el laboratorio es un sitio activo, potente, de reconfiguración social a gran escala, sobre todo al introducir estos nuevos actores no humanos. Exactamente. Esos serían los pilares del argumento en este capítulo. Y claro, este análisis nos deja pensando, ¿no? Sí, bastante. Propongo un par de preguntas, más de corte epistemológico, para seguir dándole vueltas a estas ideas. Dale. Primero, si esa distinción dentro-fuera del laboratorio no es natural, sino una construcción que se hace y se mantiene activamente, ¿cómo afecta eso nuestra idea de objetividad científica? ¿Y cómo redefine la relación entre ciencia básica y aplicación tecnológica? Ya no parece tan lineal, ¿verdad? Buena pregunta. ¿Y la segunda? Segundo, si aceptamos tratar entidades no humanas, como los microbios, como actores que participan en la construcción de lo social junto con los humanos, ¿qué implicaciones tiene esto para cómo entendemos tradicionalmente la agencia, quién o qué actúa, y la estructura social misma? Preguntas densas. Excelentes para seguir reflexionando sobre este texto de Latour, que es realmente estimulante. Nos muestra una forma muy distinta de ver la ciencia. Sí, no como algo separado del mundo, sino como una fuerza metida hasta el cuello en él, tejiendo redes, transformándolo todo el tiempo. Esperamos que esta conversación haya sido útil, que haya aclarado algunas de estas ideas complejas. Sí, el pensamiento de Latour da para mucho. Sigue siendo una herramienta súper potente para analizar estas relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad hoy en día. Así que, bueno, invitamos a quienes nos escuchan a seguir profundizando en la obra de este autor, que es fundamental. Hablamos del capítulo 7 de La ciencia en acción, de Bruno Latour. Exacto. El que tituló Dadme un laboratorio y moveré el mundo, que es darle una vuelta de tuerca muy interesante a la frase de Arquímedes, ¿no? Totalmente. Latour nos lanza ahí una idea bastante provocadora. El laboratorio no es solo, digamos, un sitio donde se hacen descubrimientos y ya está. ¿Qué es entonces? Es un punto estratégico, un lugar desde donde activamente se reconfigura la sociedad. Rompe un poco con esa idea más clásica. La del genio solitario. Esa, o la idea de que la ciencia funciona por unas reglas sociales internas muy especiales y distintas a todo lo demás. Latour dice, ojo, miremos otras cosas. Vale, entiendo. Pues, nuestro objetivo hoy sería desgranar eso, ¿no? ¿Cómo funciona esa palanca del laboratorio, según Latour? Centrándonos en los conceptos clave de este capítulo, que es básico en los estudios de CTS, de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Eso es. Latour, como decías,
no cree que la fuerza venga de una inteligencia superior o de normas sociales especiales. Pone el foco en la materialidad, en las cosas, en el espacio del laboratorio. Si no es la mente del científico, ¿dónde está el truco? ¿Cuál es el mecanismo que él describe? Pues la clave, para él, está en lo que llama los dispositivos de inscripción. Es un concepto central. Dispositivos de inscripción. Suena técnico. Sí, pero la idea es bastante concreta. Latour se fija en que los laboratorios están obsesionados con instrumentos. Aparatos que transforman cosas complejas, piensa en microbios, en datos económicos, en señales de una estrella. Cosas difíciles de ver o manejar directamente. Exacto. Las transforman en trazos, en cosas visibles y manipulables sobre papel, o hoy diríamos en pantalla. Gráficos, tablas, números, diagramas, textos. Ah, vale. Como traducir el mundo a un lenguaje escrito o visual. Precisamente. Y lo importante de estas inscripciones, lo que las hace poderosas según Latour, es que cumplen 3 condiciones. Son móviles, estables y combinables. A ver, explica eso un poco más. Móviles, estables, combinables. Móviles porque puedes coger ese gráfico o ese informe y llevártelo lejos, presentarlo en un congreso, enviarlo a colegas, viajan. Vale. Estables porque, idealmente, no cambian en el viaje. El gráfico es el mismo aquí que en París. Conserva la forma. Entendido. Y combinables porque puedes poner un gráfico al lado de otro, una tabla encima de otra, comparar datos de distintos sitios o momentos. Puedes acumular conocimiento y contrastarlo de forma visual. Hacen manejable lo que antes era invisible o un caos. O sea que el poder no reside tanto en la idea abstracta, sino en la capacidad de escribir la realidad de una forma muy específica, gracias a estos aparatos. Es poner el foco en las herramientas, en los registros, Justo ahí. en las prácticas materiales. ¿Y cómo conecta esto con lo de Arquímedes? Lo de mover el mundo con una palanca. Aquí entra la segunda idea fuerte del capítulo, la inversión de escalas. ¿Inversión de escalas? Sí, dentro del laboratorio ocurren 2 cosas simultáneamente con las escalas. Por un lado, lo muy pequeño, lo microscópico, se hace visible, se agranda. Como Pasteur, con el microbio del anthrax que mencionas en el texto. Exacto. El laboratorio lo aísla, lo cultiva, lo hace manejable, visible, lo trae a nuestra escala, por así decirlo. Pero a la vez, ¿Qué pasa con lo grande? pues que fenómenos a gran escala, una epidemia nacional, el clima global, la economía de un país, se reducen. Se convierten en modelos, en mapas, en estadísticas que caben en una mesa o en un ordenador. Ah, claro. Se miniaturiza lo inmenso para poder abarcarlo, para poder pensarlo dentro del laboratorio. Eso es, se manipula la escala en ambos sentidos para poder dominar el fenómeno, al menos a través de sus inscripciones, de sus papeles y gráficos. Entiendo. Se agranda lo pequeño y se achica lo grande. Pero si todo este poder se genera manipulando cosas dentro del laboratorio, ¿cómo afecta eso al mundo exterior? Latour parece que critica mucho esa separación, ¿no? El dentro y el fuera. Critica la dicotomía, sí. Para él es engañosa. No es que un descubrimiento, una vacuna, por ejemplo, simplemente salga del laboratorio y funcione por arte de magia fuera. Entonces, Para que ese hecho científico mantenga su fuerza, su validez, fuera es necesario extender las condiciones del laboratorio a ese exterior. extender el laboratorio. ¿Cómo? Significa transformar la sociedad o partes de ella para que se ajuste a las mediciones, a los estándares, a las prácticas que nacieron en el laboratorio. Piensa en la metrología, la estandarización de pesos y medidas, o volviendo a Pasteur. Las granjas tuvieron que cambiar, ¿no? Claro, tuvieron que adoptar prácticas de higiene específicas, llevar registros, usar los métodos de verificación de Pasteur. El campo tuvo que volverse un poco laboratorio para que la vacuna funcionara y se pudiera demostrar que funcionaba. La sociedad se laboratoriza, en cierta medida. Vale, la frontera no es fija, se construye, se empuja hacia afuera. Y eso nos lleva a la frase quizás más polémica de Latour. La ciencia es política ejercida con otros medios. ¿Cómo encaja eso aquí? Es la consecuencia lógica de todo lo anterior, ¿no? Si controlas los fenómenos creando inscripciones convincentes, manipulando escalas y además logras extender esas prácticas y estándares fuera del laboratorio, Estás acumulando un poder enorme. un poder inmenso, exacto. Pero no es el poder político clásico, el de los partidos, las elecciones, los discursos. Es un poder que se ejerce a través de estos otros medios, los hechos científicos, las tecnologías, los protocolos, los estándares. Que obligan a la
gente, a las instituciones, a la sociedad entera a reorganizarse de ciertas maneras. Precisamente. Por eso Latour insiste tanto en que si queremos entender el poder en las sociedades modernas, no basta con mirar a los políticos. Hay que entrar en los laboratorios y analizar qué se hace allí técnicamente, cómo se construyen esos hechos, porque ahí se forjan muchas de las herramientas que redibujan el mundo. Resumiendo un poco, entonces, Latour nos presenta el laboratorio no como un lugar aislado de pensamiento puro, sino como un potente transformador de fuerzas. Sí, un nodo estratégico. Un sitio donde, mediante esa inversión de escalas y el uso inteligente de los dispositivos de inscripción, alguien aparentemente débil, un científico con sus aparatos, puede acabar teniendo una fuerza enorme y rediseñar relaciones sociales y de poder. Exacto. Desplaza el análisis de las ideas abstractas o las mentes geniales hacia las prácticas materiales, hacia los instrumentos, los papeles, las redes que conectan todo. Es una visión muy, muy terrenal de la ciencia. Y por eso mismo, muy potente para analizar cómo funciona de verdad. Creo que sí. Bueno, para no quedarnos solo con la explicación y seguir pensando, podríamos dejar un par de preguntas abiertas, de esas que llaman epistemológicas, ¿no? Que surgen de leer a Latour. Adelante. A ver, primera, si aceptamos que gran parte del poder de la ciencia viene de construir estas inscripciones y de la habilidad para crear y mantener redes que las validen, ¿qué pasa con la idea tradicional de objetividad? Esa idea de que la ciencia simplemente refleja la realidad tal cual es. ¿Cómo queda? Es una pregunta clave, sin duda. Desafía esa visión de espejo. Y la segunda, pensando en eso de extender las condiciones del laboratorio, ¿cómo nos podría ayudar este modelo de Latour a entender mejor debates actuales? Pienso, por ejemplo, en cómo se gestionan los macrodatos, el Big Data, o cómo se intentan implementar criterios ambientales a escala global. Vemos ahí esa laboratorización del mundo. Son preguntas muy pertinentes. Nos invitan a usar las herramientas de Latour para mirar nuestro propio presente, que es donde realmente vemos la utilidad de estas teorías. Su enfoque sigue siendo muy relevante. Totalmente. Bueno, pues con estas reflexiones finales creo que podemos cerrar nuestra inmersión de hoy en este capítulo 7 de La ciencia en acción. Ha sido un placer discutirlo. Esperamos que este análisis haya sido de interés. Y por supuesto, invitamos a quien nos escuche a seguir explorando con nosotros el pensamiento de Bruno Latour y su impacto en cómo entendemos la ciencia, la tecnología y la sociedad en futuras ocasiones.